Ok. Sí, si no me quedo dormido, señores y señoras. Bueno, ok. Al igual que las reformas de Mikhail Gorbachev aceleraron el colapso soviético, los analistas dicen que las políticas radicales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de comercio, ayuda exterior y alianzas globales pueden intensificar la caída de Estados Unidos. A medida que el siglo XX se acababa, se acercaba a su fin, la Unión Soviética, una vez una superpotencia inquebrantable, se encontró en una profunda agitación. El peso del estancamiento económico, la disfunción política y un imperio sobrecargado habían llevado a la URSS al borde del abismo. Entra en escena Mikhail Gorbachev, el líder soviético con una visión audaz. Como secretario general del Partido Comunista, entre el 11 de marzo de 1985 y el 24 de agosto de 1991, y más tarde como primer y único presidente de la Unión Soviética entre el 15 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991, Gorbachev tenía como objetivo revitalizar el sistema soviético. Sus políticas históricas de glasnost, apertura y perestroika reestructuración, introducidas a mediados de la década de 1980, buscaron reformar el panorama político y económico de la nación. Finalmente, la glasnost expuso la corrupción profundamente arraigada, las atrocidades del gobierno del pasado y los fracasos económicos, alimentando la disidencia pública y los movimientos nacionalistas que debilitaron la Unión Soviética. Al mismo tiempo, la perestroika intentó reformas económicas y políticas parciales, pero en lugar de revitalizar el sistema, condujo a la agitación económica, la pérdida de control central y la desintegración de la influencia soviética. O sea que se suponía que él entraba ahí para arreglarlo, pero lo que hizo fue no solo no arregló los problemas, sino que los empeoró más y al final hundió al país, ¿no? Ahora, en el siglo XXI, se está desarrollando un fenómeno sorprendentemente similar, no en Moscú, sino en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al igual que Gorbachev, se ha propuesto hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, a través de una revisión radical de la política interna y exterior. Sin embargo, a medida que desafía las mismas instituciones y alianzas que durante mucho tiempo han sostenido la supremacía estadounidense, los analistas sugieren que puede acelerar involuntariamente el declive del imperialismo estadounidense. La similitud más común entre Gorbachev y Trump, ambos representando a las élites gobernantes, es su lucha contra los sistemas políticos de sus respectivos países a través de reformas. Dice a TRT World el analista de política exterior y seguridad con sede en Estambul, el Nur Ismail. El objetivo de Gorbachev era salvar a la Unión Soviética, pero sus políticas aceleraron su colapso, señala. Bueno, yo tengo mis dudas de que él quisiera salvar a la Unión Soviética. O quizás lo que él quería era una Unión Soviética que no fuera comunista, eso quizás sí. Pero bueno, las reformas que se están impulsando en los Estados Unidos pueden tener consecuencias similares. Del mismo modo, las políticas de Trump, aunque enmarcadas como hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, en realidad pueden acelerar su declive al debilitar las instituciones, tensar las alianzas y socavar la estabilidad económica, agrega el analista geopolítico con sede en Delhi, Prashant Tandon. Shikun Zhu, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Bucknell en Pensilvania, está de acuerdo. La comparación entre Gorbachev y Trump es interesante, dice, y señala que si bien el objetivo declarado de Trump es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, no está claro cómo sus políticas lograrán este objetivo. Un caso de dos reformas. Hay dos paralelismos convincentes entre los dos líderes de dos épocas diferentes según los analistas. Primero, al igual que las reformas radicales de Gorbachev, las políticas de Trump, desde estrictas medidas de inmigración y un enfoque comercial de Estados Unidos primero, hasta retiros de acuerdos globales, se ven como una desviación de los valores liberales tradicionales de Estados Unidos. Al desviarse bruscamente de las normas establecidas, ambos líderes han debilitado inadvertidamente los marcos internos que alguna vez sustentaron la influencia global de sus naciones, explica Tandon.
En segundo lugar, a medida que Gorbachev distanció a la URSS de sus aliados, remodelando el equilibrio de poder global, el escepticismo de Trump hacia las instituciones multilaterales, evidente en su postura sobre la OTAN y los pactos comerciales, ha desencadenado un realineamiento de las alianzas de Estados Unidos. Bueno, sí, Gorbachev se retiró las tropas soviéticas de Europa Oriental y ahora Trump está haciendo lo mismo de Europa Occidental, ¿no? Que bueno, yo creo que no va a tener el mismo impacto, porque, o sea, no veo yo que ahora los países de Europa del Este, una vez Gorbachev dijo que no iban a ser atacados si dejaban de ser comunistas y todo ese rollo, inmediatamente se aliaron con Estados Unidos. En cambio, yo no veo a los países de Europa Occidental, no veo que esos países tengan mucho ánimo para ahora aliarse con Rusia o con China, ¿no? Pero bueno. A ver, denme un segundo que el agua está hirviendo. Ok. Las reformas de Gorbachev le costaron a la URSS su estatus de hermano mayor dentro del bloque socialista, dice Ismail. La retórica de Trump está empujando a Estados Unidos hacia el aislamiento. Aranceles y guerras comerciales, lecciones de la perestroika. Desde que comenzó su segundo mandato el 20 de enero, Trump ha vuelto a imponer fuertes aranceles a las importaciones chinas. Ha recortado los fondos federales para la infraestructura de vehículos eléctricos. Ha presionado a los aliados de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa y ha disuelto USAID, lo que genera preocupaciones sobre el poder blando de Estados Unidos. Bueno, lo de que lo de los vehículos eléctricos, pues bueno, yo que sé, no sé ni para qué los necesitamos, ¿no? O sea, si tenemos vehículos de combustión interna, o sea, de diésel y gasolina, ¿para qué mierda necesitamos vehículos eléctricos? Lo de que los países de la OTAN aumenten el gasto, pues bueno, oye, Estados Unidos ha puesto mucha pasta, ¿no? O sea, si él defiende los intereses de Estados Unidos, pues lo de la USAID, sí, ahí sí que se reduce, afecta mucho el poder blando de Estados Unidos, como dice el artículo, ¿no? Lo de las importaciones chinas, bueno, lo único que va a conseguir es que, lo único que ha conseguido que los productos se encarezcan para los consumidores estadounidenses y que aumente la inflación dentro de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene la base industrial ahora para hacer todos esos productos dentro de Estados Unidos, o sea, si quiere Estados Unidos eso, reconstruir la base industrial de Estados Unidos, no es algo que se pueda hacer simplemente en 4 años subiendo los aranceles. O sea, sería un trabajo de décadas, algo que es complicado en el modelo político estadounidense, porque claro, vale, supongamos que ahora Trump sube los aranceles y tal, ¿no? Y supongamos que yo soy un millonetti de estos que tiene fábricas en China y todo esto, ¿no? Vale. Si yo ahora traslado mis fábricas o parte de las mismas a Estados Unidos, ¿quién me dice que dentro de 4 años no voy a tener a un presidente demócrata en la Casa Blanca que vuelva a bajar los aranceles? Y entonces estaré en desventaja ante mis competidores que se han quedado en China, donde la mano de obra es más barata y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, no creo que lo de los aranceles vaya a funcionar muy rápido, ¿no? Bueno,
Además, su administración ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones colombianas. Ha amenazado temporalmente con aranceles similares a Canadá y México, pospuestos durante un mes después de conversaciones urgentes con los dos vecinos, y se ha retirado del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, lo del Acuerdo Climático de París está bien, porque el cambio climático es un timo. Bueno, no es que sea un timo, lo que es un timo es de que sea provocado por el hombre, o por lo menos no está demostrado aún, ¿no? Lo de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, oye, vale que las directivas son un poco raras, pero si tú eres Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, te conviene retirarte porque, oye, eres Estados Unidos. Te puedes permitir el lujo de no cumplir las directivas de la OMS, pero al mismo tiempo, ¿quieres estar en la mesa donde se toman las decisiones o no quieres estar? Entonces parece que Trump no quiere estar, ¿no? Las políticas económicas de Trump, en particular sus guerras arancelarias y su retirada del multilateralismo, reflejan algunas de las consecuencias no deseadas de la perestroika según los analistas. Al igual que las reformas parciales del mercado de Gorbachev interrumpieron las redes comerciales soviéticas, los aranceles de Trump están tensando los lazos económicos con socios comerciales clave. Las políticas centradas en los aranceles de Trump y su desdén por la cooperación internacional, como la retirada de Estados Unidos de la OMS y el Acuerdo Climático de París, alienarán a los aliados, socios y competidores de Estados Unidos por igual y dañarán profundamente la imagen internacional y el poder blando de Estados Unidos, argumenta Zhu. Sí, es posible. Y los aranceles también perjudicarán a los consumidores estadounidenses en casa. Bueno, eso es lo que he dicho, ¿no? Es difícil pensar que sus políticas ayudarán a fortalecer el poder y la posición global de Estados Unidos, dice a TRT Wall. La muerte de USAID. La decisión de la administración Trump de reestructurar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y los planes para fusionarla con el Departamento de Estado ha generado preocupaciones sobre el futuro de la ayuda exterior de Estados Unidos. Con altos funcionarios marginados y programas clave suspendidos, Estados Unidos corre riesgo de perder influencia diplomática y poder blando. Claro, porque si tú vas ahí, dices, oye, yo soy el Departamento de Estado de Estados Unidos, la gente piensa, bueno, oye, el gobierno de Estados Unidos sí, quizá nos quieren colonizar o algo raro, ¿no? Nos quieren invadir, ¿no? En cambio, si tú dices que eres la organización de Estados Unidos para la ayuda internacional y el desarrollo, ¿no? Pues como que queda más guay, ¿no? Como que eres un humanitario que va a ayudar y no sé qué, vale, financiado por Estados Unidos y tal, ¿no? Pero queda más guay, ¿no? Como que lo haces desinteresadamente, pero al final no es desinteresado. O sea, quedaba esa ambigüedad y al final Estados Unidos podía usar esa ayuda a su favor. En cambio, el Departamento de Estado lo único que tiene, vale, pueden negociar un poco con la ayuda y tal, pero la gente tiene claro que el objetivo final es que tú te sometas al imperialismo estadounidense, ¿no? Ok. La decisión de la administración Trump de reestructurar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y los planes de fusionarla con el Departamento de Estado ha generado preocupaciones sobre el futuro de la ayuda exterior de Estados Unidos. Con altos... Bueno, eso ya lo he leído, ¿no? La ayuda extranjera ha sido durante mucho tiempo una herramienta para fomentar la buena voluntad y la influencia en las naciones en desarrollo. Los analistas comparan esta retirada con la retirada de la URSS de Europa del Este bajo la perestroika de Gorbachev, lo que les decía, ¿no? A medida que Estados Unidos se reduce, China puede llenar el vacío, mejorando su posición global a expensas de Estados Unidos. Zhu advierte que el aislacionismo de Trump debilita la influencia de Estados Unidos una vez campeón del orden internacional basado en reglas desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ahora parece un rebelde que ignora las normas y reglas globales. Bueno, eso de que Estados Unidos era el campeón del orden basado en reglas, bueno, de alguna manera, ¿no? De aquella manera.
cumplían las normas que querían, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal de la Haya no lo reconocían, y siguen sin reconocerlo, etcétera, ¿no? O sea, básicamente cumplían las normas que les iban bien y otras no. Fracturando alianzas. Las demandas de Trump de un mayor gasto de la OTAN y las amenazas de reducir los compromisos militares de Estados Unidos han inquietado la alianza. Su interés en adquirir Groenlandia, una medida que ha enfurecido a Dinamarca y otros miembros de la OTAN, subraya aún más su diplomacia transaccional. Si se llevan a cabo, tales acciones podrían fracturar a la OTAN, debilitando una piedra angular de la influencia global de Estados Unidos, dicen los analistas, trazando un paralelismo con la forma en que la descentralización de la perestroika fragmentó a la Unión Soviética. Gorbachev se opuso a la presencia de fuerzas militares soviéticas en el extranjero. Del mismo modo, Trump ha declarado que los soldados estadounidenses estacionados en el extranjero deberían regresar a los Estados Unidos, señala Ismail. Y agrega que la postura de Gorbachev sobre el Pacto de Varsovia no fue muy diferente de la opinión de Trump sobre la OTAN. Hispanicus, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegro de verte. Saludos a España. Gracias a ustedes por verme. Y bueno, Tandón argumenta que las acciones de Trump indican que, por primera vez, un presidente de Estados Unidos está debilitando activamente a la OTAN. Durante las últimas 4 décadas, la OTAN ha causado estragos en los países asiáticos. Pero este patrón ahora está a punto de terminar. Si Trump avanza en su agenda de Groenlandia, la OTAN podría enfrentar una división, le dice a TRT World. La amenaza de Trump de tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia se suma a esta lista de cosas que debilitarán el apoyo global de Estados Unidos. Coincide Zhu. Bueno, no sé, oye. Estados Unidos. Bueno, no sé. Por una parte, Estados Unidos invadieron Cuba, Filipinas, Hawái y otros países cuando les dio la gana. Y nadie, aunque bueno, en aquella época Estados Unidos todavía no era la potencia dominante, era una potencia emergente y la potencia dominante era el Reino Unido. Pero, o sea, no es la primera vez que Estados Unidos se mete en esta clase de chanchullos. Y la gente se lo ha permitido, aunque bueno. Desde final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos intentaban guardar las apariencias, ¿no? O sea, que si invadían un país o que hubiera una negabilidad plausible, o sea, pagar a alguien de ese país para que hicieran ellos el trabajo y luego ellos poder decir que no tenían nada que ver, o crear ellos alguna clase de situación, una bandera falsa, para poder justificar el ataque, ¿no? Aunque, por ejemplo, lo de la bahía de Tonkin en Vietnam, las armas de destrucción masiva de Irak, etcétera, ¿no? Ahora Trump está diciendo, no, nosotros queremos Groenlandia porque sí, porque está en situación estratégica, nos interesa y queremos los recursos naturales, punto. O sea, Estados Unidos ha dejado de presentarse como un país que supuestamente lucha por la democracia, la libertad y todo eso, aunque bueno, al final los que profundizamos un poco en estos temas todos sabíamos que detrás de ese discurso se escondía el imperialismo puro y duro, pero o sea, sí, había mucha gente que se creía el cuento, o sea, todavía ahora cuando Biden empezó lo de Ucrania, todavía había gente que se creía el cuento de que los ucranianos luchaban por la libertad y que los rusos eran unos invasores
que querían volver a la URSS y que no sé qué, y que Putin en realidad era un comunista o un nazi pirado y bla, 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 bla. O sea, ese discurso todavía era y sigue siendo muy fuerte, ¿no? Pero ahora Trump está diciendo, o sea, está diciendo en público que no, que ellos van a agarrar territorios solo porque quieren quedarse los recursos. Que bueno, a mí me parece bien, o sea, por lo menos es sincero, ¿no? Por lo menos es sincero. O sea, Obama, Bush y todos estos imbéciles escondían los intereses imperialistas detrás de toda una verborrea estúpida de discurso liberal y que la democracia, Estados Unidos, el país de la libertad y bla, 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 bla y fucking bla. Hollywood y su propaganda tienen mucho que ver. Claro, las películas ahí donde va el héroe americano que él solo se carga a miles de rusos o nazis o terroristas y no sé qué, y luego salva al mundo y en la escena final se besa con la chica y luego ahí ponen la bandera americana, tan, 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 o sea, y la gente... bueno, yo también miraba esas películas cuando era joven, ¿no? O sea, está bien, una película de acción y tal, ¿no? O sea, pero, no sé, incluso yo a esa edad era consciente que eso era propaganda de los yankees, ¿no? O sea, en algunas películas es como muy evidente, ¿no? Por ejemplo, ahí en... bueno, os lo dije en otro video, creo, cuando fui a... que mi padre me llevó a ver, me llevó a ver la de Batman, ¿no? Batman y Robin, o algo así, ¿no? Que estaba el malo, el enigma ahí, no sé qué rollo, y que iba a vender el, no sé, a los dictadores, la mierda esa a los dictadores, ¿no? Y ahí había un tío que, uno que se parecía a Fidel Castro, otro que se parecía a Gaddafi, otro que se parecía a Saddam Hussein. Y yo estaba ahí pensando, que tenía 14 o 15 años, pensando, wow, esto es puta propaganda de los putos yankees, bro. O sea, si incluso yo entonces, con 14 o 15 años, me pude dar cuenta, o sea. Pero bueno, o sea, hay gente que se lo cree, de que, o sea, vale, naturalmente, o sea, en Rusia y en China, pues también está tienen su censura, sus historias, sus cosas malas, ¿no? Pero eh, Estados Unidos no es mejor, ¿no? Y hay gente que se lo cree, que Estados Unidos lucha por la libertad y la democracia y no sé qué. Claro, el Pentágono ha usado Hollywood como el soft power para... Sí, no, sí, yo hice un video sobre eso. No sé si fue aquí o dónde fue. A ver. No, aquí no fue. Fue en el Fantomas. Ah, joder, ¿dónde lo puse? Ah, qué raro. ¿Dónde lo puse eso? ¿O es en el...
O me lo borraron a lo mejor. ¿Ustedes se acuerdan dónde lo hice? Pues parece que me lo borraron. Bueno, no sé. Ok, otra peli muy descarada en eso es la primera Naked Gun. No sé si la has visto o no. Salen Gorbachev, Gaddafi y Yasser Arafat sentados en una mesa trazando su malvado plan. Ah, pero si Gorbachev era un títere de los propios yankees. Que bueno, esa es otra similitud. O sea, se rumorea que Gorbachev era un agente de los americanos. Oigan, ¿quién se rumorea ahora que es agente de los rusos? Exacto, Donald Trump se rumorea que es un agente ruso. O sea, es posible que Gorbachev, como agente de los yanquis, destruyera la Unión Soviética intencionadamente y ahora Trump, como agente ruso, esté haciendo lo mismo con Estados Unidos. Ahora se la devuelven, ahora se la devuelven. ¿No? Que bueno, o sea, si tú te vas a los medios occidentales, ¿no? Wikipedia y tal, solo te dicen, no, Gorbachev fue un gran demócrata y un humanitario que liberó a la Unión Soviética de las garras del vil comunismo y luego fue un activista para la paz y siempre trabajó por el bien de los demás y desinteresadamente y no sé qué. Bueno, no, brother, eso ni de lejos, o sea, Gorbachev se forró con sus fundaciones, ha acumulado un patrimonio que ni de lejos hubiera acumulado si hubiera seguido siendo secretario general. Eh, y bueno, muchas de sus acciones parecen. Porque así, o sea, por ejemplo, artículos como este dicen, ah, la Unión Soviética estaba en una crisis económica y bla, bla, bla. La Unión Soviética a principios de los 80 todavía estaba creciendo al 3,5% al año. Un crecimiento que ya lo querría ahora Estados Unidos o cualquier país occidental, ¿no? Entonces, sí, había cosas que hacía falta arreglar, como el acceso de la población a los bienes de consumo, pero ni de lejos había una crisis tan grande, ¿no? Entonces se dice que los artículos que hay en español y en inglés son pocos, de fuentes bastante sesgadas, pero yo lo que hice, ¿no? Fue irme primero a un traductor español-ruso, poner en español Gorbachev espía, Gorbachev agente, así, y luego la traducción en ruso, ponerla en el buscador, un buscador ruso como Yandex, si es preferible, preferiblemente, y ahí te salen todos los artículos en ruso donde te cuentan cómo Gorbachev traicionó a su país y todo. Y no solo de comunistas, sino gente, o sea, nacionalistas rusos. Algunos sí son de comunistas, pero también gente que son nacionalistas rusos. O sea, porque dejando de lado el comunismo, ¿no? Porque él, o sea, podía haber quitado el comunismo de la URSS, pero, o sea, desde el punto de vista objetivo, él traicionó a su país porque lo debilitó, lo desintegró y lo empobreció. Ahora la Federación Rusa es un país más pequeño, más pobre y menos poderoso de lo que era la Unión Soviética cuando existía, ¿no? Entonces, la mayoría de gente en Rusia a Gorbachev lo consideraban un traidor y cuando se murió muy poca gente derramó una sola lágrima por él. Por eso, después de terminarse la Unión Soviética, pasó tantos años viviendo en el extranjero. Ya casi en el 2020 se atrevió a volver a Rusia, ¿no? Porque entonces ya, bueno, estaba un poco olvidado, ¿no? Pero yo creo que lo vi hace meses, pero como tienes más canales que Venecia como para encontrarlo. No, creo que ese video me lo borraron, ¿no?
Tengo que, creo que me lo borraron por copyright o algo así, pues estamos saturados de tanto filántropo. Hola de nuevo, Flor de Loto. Bueno, una de las decisiones más nacionales más controvertidas de Trump ha sido detener la financiación federal para la infraestructura de vehículos eléctricos. Bueno, eso es lo que una de las cosas que le hizo pelearse con Musk, ¿no? Y promover un campo de juego nivelado para los vehículos a gasolina. Los críticos argumentan que esta medida podría paralizar la industria estadounidense de vehículos eléctricos, dando una ventaja competitiva a China en el mercado automotriz mundial. Sube en una comparación entre la política de Trump y el fortalecimiento involuntario de Gorbachev de sus rivales. Trump va en contra de la tendencia global de promover la energía limpia y la revolución verde. ¿Pero qué revolución verde? Si eso... Pero miren cómo está Alemania por apoyar esa revolución verde. Estados Unidos ya está detrás de muchos países en el desarrollo de tecnologías verdes, incluida la fabricación de vehículos eléctricos, señala. Pero, o sea, ¿de qué sirve tener un vehículo eléctrico si la electricidad que le vas a meter en las baterías está generada en una central térmica donde se quema gas natural o fuel oil o carbón? O... ¿me entiendes? O sea, lo de los molinos de viento, las placas de sol está bien, pero o sea, poner todos los huevos a esa canasta es como un poco imprudente, ¿no? Las baterías de litio son contaminantes, los paneles solares necesitan mucha agua para limpiarse de polvo. Los molinos eólicos matan muchas aves, son fuentes de energía pseudoecológica. Sí, encima de eso. Por otro lado, China ha avanzado en la revolución verde y se ha convertido en un líder de tecnologías verdes y vehículos eléctricos. Las políticas de Trump acelerarán el declive de Estados Unidos en el liderazgo tecnológico y climático al tiempo que ofrecen a China la oportunidad de llenar el vacío, sostiene. Bueno. Pero China, porque en China no lo hicieron por el cambio climático, en China lo hicieron para limpiar el aire de sus ciudades que ya se estaban ahogando ahí. Claro, si en una ciudad como Shanghái o Pekín la gente se está ahogando y ha aumentado el nivel de enfermedades pulmonares, todo ese rollo, bueno, ahí sí vale la pena poner coches eléctricos dentro de la ciudad y aunque la electricidad salga de centrales térmicas y esas centrales están fuera de la ciudad, pues bueno, no pasa nada. Glasnost y Doge. A mediados de la década de 1980, Mikhail Gorbachev introdujo la Glasnost como un medio para aumentar la transparencia en el gobierno, fomentar la libertad de expresión y reducir la censura. El líder soviético creía que las discusiones abiertas sobre cuestiones políticas y sociales reunirían el apoyo público para los esfuerzos de reforma destinados a modernizar la Unión Soviética. Sin embargo, la Glasnost tuvo consecuencias no deseadas. La exposición de temas suprimidos durante mucho tiempo, incluidas las purgas estalinistas, la corrupción sistémica y el mal manejo de desastres como Chernóbil, alimentó la indignación pública y profundizó la desconfianza en el gobierno. Bueno, y el propio Gorbachev se dedicó a alimentar esa desconfianza. O sea, hay vídeos de él diciendo, no, Stalin mató a tropecientas mil personas y no sé qué, y bla, bla, bla. No me jodas, brother. O sea, una cosa es permitir la libertad de expresión y otra cosa ya es que te autosabotees. A medida que la censura disminuyó, los sentimientos nacionalistas surgieron en varias repúblicas soviéticas, con regiones como los países bálticos, Ucrania y Georgia, utilizando sus nuevas libertades para impulsar la independencia. La crítica abierta al Partido Comunista erosionó aún más su autoridad.
envalentonando a los movimientos de oposición y acelerando el desmoronamiento del sistema soviético. Aunque Donald Trump no ha abogado por la transparencia de la misma manera que Gorbachev, sus persistentes ataques al llamado Estado profundo han desestabilizado de manera similar las estructuras de poder arraigadas. Al desclasificar archivos de inteligencia como los relacionados con los asesinatos en la década de 1960 del expresidente estadounidense John F. Kennedy, su hermano Robert F. Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., y desafiar abiertamente a instituciones como el FBI, la CIA y el Departamento de Estado, ha alimentado el escepticismo público hacia las agencias responsables de defender la seguridad nacional. Al igual que la Glasnost debilitó el control de la URSS, la cruzada de Trump contra las instituciones estadounidenses corre el riesgo de erosionar la estabilidad interna y la influencia global, señala Tandon. Bueno, pero eso de desclasificar esos archivos ni de lejos va a tener el mismo efecto que la Glasnost. Si esto conducirá a la renovación o al declive sigue siendo una pregunta abierta, agrega, observando que el nexo de larga data entre las compañías petroleras, el complejo militar industrial y el Estado profundo estadounidense está experimentando una transformación. Los analistas también señalan que el recién formado Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE de Trump, dirigido por el multimillonario de SpaceX y CEO de Tesla Elon Musk, refleja la Glasnost en su impulso por la transparencia. Sin embargo, los críticos ya han dado la alarma sobre el control cada vez más estricto de DOGE sobre el gobierno federal, con al menos 19 estados de Estados Unidos presentando demandas para evitar que el panel acceda a los sistemas gubernamentales utilizados para procesar billones de dólares en pagos. Surgimiento de un nuevo orden mundial. Claro, seguramente eso es la intención, el nuevo orden mundial, ¿no? Los alemanes bien que han criticado siempre al pintor austríaco. Sí, pero esa era la intención, o sea, desde Estados Unidos, que nunca Alemania volviera a ser una potencia, ¿no? Durante la época woke sería Gorbachova. Gorbachova era su mujer, Raisa, que Raisa era aún peor que él. O sea, se dice que Raisa fue la que le comió el tarro, la que primero los yanquis y los ingleses reclutaron a Raisa y luego lo reclutaron a él. Tras el colapso soviético surgió un nuevo orden mundial que remodeló la dinámica global, sí, y Bush lo anunció justo ese año en el que se hundió la URSS, ¿no? La disolución de la URSS en 1991 marcó el final de la Guerra Fría, allanando el camino para el dominio unipolar de Estados Unidos y la expansión de instituciones lideradas por Occidente como la OTAN y la Unión Europea. Del mismo modo, a medida que Trump avanza en su agenda radical, desafiando las alianzas tradicionales, cambiando las normas diplomáticas y redefiniendo el papel global de Estados Unidos, el mundo está presenciando el surgimiento de un nuevo orden geopolítico, marcado por la intensificación de la competencia entre grandes potencias, alianzas cambiantes y el surgimiento de movimientos nacionalistas y populistas. Mientras que algunos ven su presencia como un esfuerzo por restaurar la grandeza estadounidense, otros argumentan que puede marcar el comienzo de su declive. Zhu sigue siendo cauteloso y señala que aunque es posible que Estados Unidos no vuelva a ser grande bajo Trump, el sistema estadounidense tiene un mecanismo de autocorrección. Trump renunciará en 4 años y con suerte surgirá una nueva generación de líderes estadounidenses. Estados Unidos seguirá siendo una potencia global aunque debilitada durante mucho tiempo. Bueno, no sé. Ahora nos parece... Se me ha bugueado el vídeo. Bueno, no sé, aquí se ve todo bien, ¿no? Ahora a nosotros nos parece imposible que Estados Unidos se rompa en varios trozos, ¿no? Pero también parecía imposible a principios de los 80 que la Unión Soviética se dividiera en 15 trozos diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, Texas, California, Alaska y otros, Hawái y otros estados con tendencias separatistas, pues bueno, podrían aprovechar algún momento de debilidad de Estados Unidos para proclamar la independencia, ¿no? A pesar de los paralelismos, hay una gran diferencia entre Gorbachev y Trump. Irónicamente, mientras que al ex líder soviético se le atribuye el fin de la Guerra Fría entre el Occidente liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética, el actual presidente de Estados Unidos está siendo acusado de impulsar una agenda de Guerra Fría particularmente destinada a contener a China. Claro, es que el enemigo real es China, no Rusia. Queda por ver si esto marca el fin de la hegemonía estadounidense o el comienzo de un mundo más multipolar. Lo que está claro, sin embargo, es que la era del dominio estadounidense indiscutible está llegando a su fin. Bajo Trump, Estados Unidos se está retirando de la diplomacia global, creando espacio para un nuevo orden mundial en el que Europa y Estados Unidos seguirán políticas separadas.
mientras que las naciones asiáticas y el sur global fortalecen los lazos con China en medio de las guerras comerciales en curso, sostiene Tandon. Queda por ver si la historia juzgará a Trump como el Gorbachov de Estados Unidos, pero los paralelismos entre sus estilos de liderazgo disruptivos son sorprendentes. Gorbachov no podía prever que sus reformas conducirían a la pérdida del estatus de superpotencia de la Unión Soviética. Creo que, así como Gorbachov pretendía fortalecer la URSS, Trump quiere hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sin embargo, sus reformas pueden conducir en última instancia al declive del estatus de superpotencia de Estados Unidos, concluye Ismail. Si ese declive ya ha empezado. Bueno. ¿Cuánto llevamos? Bueno, señores, yo creo que iremos terminando porque mañana me espera un programa largo. Estaremos con Lucas Leuful en este canal. Bueno, y aquí volveremos el jueves. Muchas gracias a todos los que han estado: Marco Antonio, Lucky Balance, Flor de Loto, Yunuen, Caronte 47, Gary, Sol Negro, Alejandro Molinas. Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Terminamos aquí. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Chao.